Ah,
Hola, muy bienvenidos chicos, saludarlos una vez más. Les saluda Vanessa para los que no me conocen y para los que no nos volvemos a encontrar, darles la bienvenida a este nuevo taller de terapia ocupacional. Estamos comenzando ya mismo, siendo las 9 en punto de la noche. Sí, recordarles que este taller tiene una duración de 1 hora, darles la bienvenida y vamos a iniciar con la presentación. ¿Quiénes somos? Muchos nos conocen ya. Somos Instituto Capacitaciones LATAM. Somos un instituto educativo que brinda formación integral en nuestros diplomados y especializaciones de calidad a profesionales en el rubro educativo psicológico a nivel Latinoamérica. Es por ello que nace nuestro nombre LATAM. Sí, muchos ya nos conocen tanto como institución o como también representación de todas nuestras marcas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como capacitacioneslatam.oficial. Bien, en nuestra página que ya tenemos más de 13,000 seguidores. Muchos de ustedes vienen directamente de nuestras páginas. Como les indicaba al principio, nosotros nos encontramos brindando diplomados de 8 meses, diplomados y especializaciones como tal. Bien, esto va a ser un granito de todo lo que vamos a encontrar dentro de nuestro diplomado de 8 meses, que como pueden ver abajo, terapia ocupacional está comenzando el día viernes 5 de abril. Saquémosle todo el provecho que podamos a estas clases de talleres gratuitos para que podamos conocer todos los temas que se van a tocar dentro de nuestro diplomado para los que deseen participar. Vamos a escuchar uno de nuestros testimonios. La experiencia del curso ha sido bien bonita, hemos aprendido varias cosas, la docente muy capacitada, nos ha enseñado mucho. Ha habido momentos en los que sí he tenido dificultades, pero la experiencia es muy buena. Yo desconocía lo que era la terapia ocupacional y gracias a lo que nos enseña la maestra Rosabela, yo he abierto pues, mi mente más de 180 grados y he aprendido muchísimo. Ha sido muy didáctico, ha sido la primera vez que escuché sobre Accedu, pero la verdad quedo súper contento. Incluso voy a seguir, me voy a matricular y voy a continuar con Accedu Corazón. Y siga así, profesora, que es muy didáctica, tiene buena voz para exponer y sobre todo paciencia. Gracias. Como han podido observar, Accedu es otra de nuestras escuelas, bien, en donde también brindamos lo que es especializaciones y diplomados. Directamente los invitamos a seguirnos tanto en nuestro Facebook como en nuestro TikTok como capacitaciones.oficial, capacitacioneslatam.oficial. Ahora, les explico un poquito de las clases gratuitas. Estamos comenzando el día de hoy, martes 19 de marzo, de 9 a 10 de la noche. Estaríamos continuando el día viernes 22 de 8 a 9 de la noche y estaríamos finalizando el día lunes 25 de 8 a 9 de la noche. El link y todos los detalles se van a compartir de igual manera a través del grupo para que todos puedan recibir la misma información. Ahora, un detalle antes de comenzar. Directamente este taller va enfocado a muchos profesionales que trabajan con niños de 0 a 10 años con algún diagnóstico del neurodesarrollo. Sé que hay papitos participando. Por favor, lo que sí les voy a pedir a todos en general es que el tema de consultas particulares lo hagamos a través del chat para que la Miss nos pueda ayudar y no estar interrumpiéndola durante el camino de la clase. Bien, al finalizar la Miss siempre se toma unos minutitos para podernos ayudar con algunos casitos. Bien, pero por favor mantener el orden y los micros apagados en su mayoría. Si la Miss nos solicita poder conversar con ella, genial,
lo encendemos. Pero en caso no, para poder evitar tanto algún contratiempo, alguna confusión o algún cruce de audios y estar interrumpiendo a los demás participantes, ¿sí? Siempre con todo el respeto correspondiente tanto para nuestra ponente en exposición como para todos los participantes. Le presentamos a nuestra magíster, ella es quien nos va a acompañar tanto en el diplomado de 8 meses como en este taller. Nuestra Miss Geraldine Morales, pueden ver un poquito de su hoja de vida, ella nos acompaña ya en nuestra institución muchos años y un gusto nuevamente volverla a presentar, Miss Geraldine. Le doy pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar hoy día la clase acerca de trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, vamos, como dijo la señorita Vanessa, a empezar sobre cómo es que vamos a trabajar, digamos, en una especialización en la cual aborda mucho el trabajo del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, vamos a comenzar con la clase sobre trastornos del neurodesarrollo. Vamos a tratar de culminar todo lo más, digamos, conciso, primordial, básico de todo lo que tenemos que saber y después responder algunas preguntas que lo pueden ir haciendo en el chat, cosa que termino la clase y comienzo a absolver algunas de ellas. Y si no, obviamente continuamos el día viernes, ¿no? Que nos toca la segunda clase. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar acerca de trastornos del neurodesarrollo. Y para entender esto mejor, obviamente tenemos que observar qué cosa, nuestro cerebro. El cerebro. El cerebro es parte importante del sistema, del organismo del ser humano, porque es el que va a dirigir todas nuestras acciones, todos nuestros órganos. Entonces, hablar del cerebro dentro de trastornos de neurodesarrollo es primordial, porque es la base física, biológica de las consecuencias en cuanto a la parte conductual. Aunque el cerebro representa solo el 2% de nuestra masa corporal, consume cerca del 20% del gasto calórico diario de una persona. ¿Esto qué implica? Por más que parezca que sea una parte bastante pequeña de todo nuestro cuerpo, es el que más energía nos demanda. Y en este caso, ¿por qué? Porque es el que dirige todas nuestras acciones. La misma energía que consumen nuestros músculos corporales mientras estamos en reposo, es decir, casi todo nuestro cuerpo cuando dormimos, esa energía que consumimos la consume el cerebro. ¿Por qué el cerebro entonces consume tanta energía? ¿Qué es lo que hace? Es un órgano que está constantemente trabajando y procesando la información que viene tanto del exterior como también de nuestro interior. Obviamente dentro de todo eso, ¿por qué lo hace? Porque lo que queremos es que busque una respuesta y una conducta adecuada ante esa situación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales alguien nos pregunta, alguien nos pide hacer algo, nos hacen alguna consulta, obviamente nuestro cerebro está teniendo este tipo de información y busca la forma de realizarlo de manera eficiente. ¿Esto qué implica? Que nosotros respondamos de una manera rápida y también con menos esfuerzo. Eso es parte de la inteligencia del ser humano. Nosotros podemos hacer muchas cosas, sin embargo, cuando nosotros realizamos las acciones, siempre buscamos la forma de hacerlo mucho más funcional, rápida y que no nos cueste mucho. Tenemos muchas acciones. Por ejemplo, si alguien le pide a un niño, por favor, lleva esto, tú lleva tu mochila y pon encima de la silla, el niño tiene muchas opciones para hacer eso. Puede hacerlo caminando, puede hacerlo corriendo, puede hacerlo gateando. Pero uno, dependiendo de la situación, ¿no? Si un niño quiere salir a jugar, obviamente que lo va a hacer bastante rápido, porque tiene un interés. Si no hay algún objetivo después, me puede ir caminando. Ya no gatea. Un niño de 3 4 años ya no gatearía, le costaría mucho más esfuerzo, no habría forma de llevar la mochila hacia este lugar.
pero tenemos muchos caminos por el cual nosotros podemos realizar la misma acción, pero siempre el ser humano busca la forma de hacerlo de una manera rápida y que no nos cause mucho esfuerzo. Muy bien. ¿Y cómo es que se da también este desarrollo cerebral? El cerebro es parte importante de nuestro cuerpo, dirige todo. ¿Cuándo se forma el cerebro? ¿Cuándo se forma el sistema nervioso? ¿Por qué es tan importante? El desarrollo cerebral involucra, por un lado, optimizar el espacio disponible y, por otro lado, mejorar la calidad de las conexiones que van haciendo que nuestras neuronas, que son las células encargadas de recibir y procesar, transmitir información a través de señales químicas y de señales eléctricas. Ustedes han visto, ¿no? En esta imagen, cómo es el cerebro, ¿no? Está como si estuviera bastante comprimido, porque toma la forma del cráneo. El cráneo es la parte protectiva del cerebro y no tiene más opción que quedarse ahí. Por eso es que está como si estuviera, digamos, haciéndole como una compresión tan que tiene rugosidades, que le llamamos pues circunvoluciones, tiene fisuras, y esa es en sí la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que hace el cerebro es optimizar, en este caso, el espacio durante el desarrollo. El tejido cerebral utiliza de forma eficiente la limitada capacidad del interior del cráneo. Si uno extendiera el cerebro, más o menos sería como un cuadrado de 2 metros en longitud, vale decir, todo un cuadrado, pero como no tiene esa capacidad de poderse estar en el cráneo, pues lo que hace es comprimirse. Entonces sí hay una gran cantidad, digamos, de masa y por lo tanto requiere mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra energía para poder utilizarlo. Por eso un niño que está en desarrollo, la parte alimenticia es importante. La nutrición, la comida balanceada y variada hace que nosotros tengamos desde muy pequeños un cerebro óptimo en la realidad. El niño necesita alimentarse, no solo porque tiene que crecer, sino porque también tiene que recepcionar las habilidades que poco a poco va a ir dándose cuenta que está experimentando. El niño es un ser bastante activo, proactivo, digámoslo así, también tiene mucha energía y es parte de su proceso porque de esa manera él o ella aprende. Pero no solamente eso, sino que sus órganos y su cuerpo está creciendo. Entonces, la parte también importante del desarrollo cerebral es la alimentación, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Cómo es que se desarrolla la parte neurológica? Vamos a hablar ahora del desarrollo cerebral. Hay que recordar también, bueno, o recordar o conocer. Cuando el niño se comienza a formar dentro de este proceso, desde que hay una fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, y ya implantado este óvulo fecundado en el útero, ya comienza el proceso meiótico, vale decir, de replicación de células que hace que comience a generarse un nuevo ser. Cuando se forman las capas ectodérmicas, que van a ser las capas iniciales o que van a germinar los demás sistemas, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cardiovascular, pulmonar, neurológico, digestivo. ¿Cuándo es que se forman? Aproximadamente estas capas comienzan a formarse en la tercera semana de gestación. Tercera semana de gestación. Estamos hablando del primer mes de gestación. Normalmente la gran mayoría de mamitas no se percatan de que están embarazadas hasta aproximadamente los 2 meses. ¿Esto qué implica? Que cuando ya uno se entera que está embarazada, es que ya se formó el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que ya dentro del vientre materno hay un ser que ya tiene todos sus órganos o sus sistemas
para poder seguir desarrollándose. Y ya pasó esa etapa en la cual este sistema nervioso se ha desarrollado. Es en la tercera semana del primer mes. Por eso es que alrededor de los 5 meses de embarazo, las neuronas comienzan sus primeras conexiones. A los 7 meses ya hay conexiones en el cerebro, las que aumentan de manera impresionante a lo largo del primer año de nacido. A partir del primer año de nacido, ya nuestro cerebro empieza a seleccionar con qué conexiones se quiere quedar. El cerebro tiene un espacio reducido y necesita utilizarlo de forma eficiente. Pero para que esta inquieta y sociable población neural, lo más importante no es la cantidad de conexiones, sino la calidad de las conexiones y la velocidad con la que estas conexiones transmiten su mensaje. Nosotros tenemos una infinidad de conexiones ya ahora grandes, muchas conexiones, pero también tenemos conexiones que utilizamos todos los días. Utilizamos conexiones, por ejemplo, para el trabajo, para el quehacer en el hogar, para el cuidado de los niños. Y hay conexiones que seguramente hemos aprendido hace muchos años, pero que no recordamos, que están en partes de nuestro cerebro que simplemente no los usan, no es de su necesidad. ¿Y qué hace el cerebro? Olvida. ¿Pero por qué hace eso? Porque necesita también información nueva para poder generar un espacio. Por eso es que nosotros a veces olvidamos cosas que no utilizamos, pero cuando uno comienza a recordar, a practicar y a utilizar, pues se vuelve parte de la vida y comienza otra vez el cerebro a generar eso. Entonces, estas conexiones neuronales lo que hacen obviamente es que la información que se tiene se almacene, prevalezca y que cuando se necesite aparezca en ese mismo momento a cierta velocidad, con ciertas necesidades y responder de manera funcional, adaptativa. Por eso es que las primeras edades, en el caso de los más pequeñitos, es importante en todos sus aspectos, emocional, nutricional, social, de comunicación, cognitiva. Todo eso se genera. Hay mayor facilidad de conexión. No es que ya no tengamos conexión nosotros los grandes, o que ya pasados los 7 años los niños ya no tengan ningún tipo de, digamos, interconexión. Por supuesto que la va a haber, y sí la va a haber, y siempre la vamos a tener, pero la que tiene mayor cantidad, velocidad y calidad va a ser en los primeros años de vida. Por eso es que es importante que un niño desde muy pequeño tenga las experiencias necesarias para que él desarrolle esas capacidades. El cerebro es bastante, digamos, en el caso de edades cortas, es bastante absorbente. De manera bastante rápida almacena mucho tipo de información. Entonces, dentro de este proceso, ya el cerebro, con la capacidad que tiene, comienza a percatarse de cuáles son las formas de comenzar a ver este tipo de estímulos y poder adaptarlos digamos, a la respuesta neurológica. ¿Cómo es el desarrollo cerebral? Desarrollo cerebral durante la primera infancia. Hay que considerar que a partir del primer año de nacido, nuestro cerebro empieza a seleccionar las conexiones. Quiere decir que lo que ya no necesito, ya no utilizo, pues simplemente se olvida. Y me quedo con lo que sí me va a servir. No sé si acá alguien se acuerda qué cosa es lo que hizo el primer día de nacido o el segundo día. Nadie recuerda eso. ¿Por qué? Uno, porque el nacimiento es un evento traumático. Es un trauma pasar de un estado, digamos, líquido, ¿no? De un ambiente líquido a un ambiente gaseoso, donde está el aire. Es un cambio bastante fuerte. Nadie recuerda ese cambio. Es un evento traumático. Nuestro cerebro, aparte de que no hay unas interconexiones, digamos,
somos conscientes del cerebro, pues tampoco lo va a recepcionar. Nos pueden contar, tenemos información, por supuesto, porque nuestros padres, nuestra familia nos lo contó, pero también hay una información importante que nuestro cerebro siempre va a comenzar a guardar, y es cuando aparece el lenguaje. El lenguaje es una de las causas por las cuales nosotros tenemos capacidad de memoria. Si alguien comienza ahora a recordar su acontecimiento más antiguo que tenga que recuerde, uno seguramente recordará cosas de 3 añitos, 4, 5, tal vez alguno de 2 añitos, 1 añito tal vez, alguien recuerde. ¿Por qué? Porque ya comenzaba a hablar seguramente, comenzaba a emitir las primeras palabras. Esa tiene la capacidad del cerebro de poder desarrollar dentro de todo ese proceso. Por eso es que es importante el lenguaje oral. Cuando el niño comienza a hablar, obviamente los padres se emocionan, ¿no? Se ve muy llamativo, ¿no? Un niño tan pequeñito, una niña tan pequeñita que ya comience a hablar, pero es parte de su desarrollo y es importante. Por eso es que también le preguntan, ¿a qué edad emitió su primera palabra? ¿Cuándo empezó a hablar más fluido? Y es que eso nos va a comenzar a evidenciar cuáles son sus procesos de desarrollo neurológico. Las acciones nos van a decir cómo está madurando el cerebro. El cerebro necesita, digamos, usar de forma eficiente toda la información que tiene o que necesita. En este caso, lo que nosotros también buscamos es que nuestro cerebro se regule. Esta sobrepoblación sufre o surge un proceso de eliminación de conexiones. Nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas, de las cuales una parte nada más está activa. Por eso es que el bebé cuando nace es inmaduro, no habla, a las justas se mueve. Pero ¿qué hace? ¿Qué tiene un bebé? Tiene reflejos. Los reflejos son parte importante de supervivencia. Un niño que no tuviera reflejos no sobreviviría, desgraciadamente. El bebé tiene reflejos de succión, reflejos de prensión. ¿Qué nos dice eso? Que su cerebro tiene la capacidad de responder para poder subsistir. Por eso es que el bebé succiona, el bebé se voltea, si lo ponen a cierta postura comienza a levantar cabeza, etcétera. Y eso es una parte del cerebro con la que nace el bebé que está activo. Y los otros miles de millones de neuronas, ¿qué están haciendo ahí? Ahí están, esperando a conectarse. ¿Y cómo hago para que se conecten? Realizando acciones, comenzando a conocer mi entorno, estimulando al niño a realizar acciones. Por eso, en ese proceso van a haber conductas, van a haber acciones que va a convenir al niño quedarse con esa información. Pero hay otras que no las va a utilizar, que no son necesarias. Y a ese proceso de sacar todo eso que no necesita y ser más eficiente el cerebro se le llama poda neuronal o poda sináptica. ¿Qué se hace en este proceso? Las neuronas siguen funcionando, pero borran de sus contactos a algunas neuronas con las que ya no se quieren comunicar. ¿Por qué? Porque no les son eficientes. ¿Por qué nosotros hasta ahora recordamos nuestros nombres? ¿Por qué un niño recuerda mucho su nombre? Porque siempre nos lo han repetido, siempre, todos los días, nuestra familia, nuestros conocidos. Uno normalmente no olvida su nombre, no olvida datos personales importantes porque es parte de nuestra vida. No olvida los nombres de sus padres, no olvida el nombre de su familia más allegada. Tal vez de un amigo, tal vez de un familiar muy lejano, sí, porque no lo recuerda, no utiliza mucho. Pero sí recuerdo, no recuerdo un familiar muy lejano, pero sí recuerdo el nombre de mi vecino. ¿Por qué? Porque lo veo todos los días, de la vecina, del niño del frente, porque está en mi entorno. En cambio de un familiar que es bastante cercano, pero que vive lejos, qué sé yo, no sé, no me acuerdo mucho. ¿Por qué? Porque no lo utilizo. Entonces,
En este proceso las neuronas siguen funcionando, es cierto. Si yo comienzo a recordar, hago un esfuerzo, comienzo a buscar, comienzo, ay, sí, sí me acuerdo cómo se llama, sí, creo que era algo de mi mamá, sí, primo, etcétera. Y comienzo a tener información. El cerebro siempre va a buscar que nosotros respondamos de manera eficiente, pero eso también depende cómo es que nosotros vamos a interconectar ese tipo de estímulos con nuestras acciones. El estímulo del entorno va a ser recepcionado por nuestros sistemas sensoriales. Nuestros sistemas sensoriales transforman ese estímulo en impulsos nerviosos que va a llegar a nuestro cerebro y este va a integrarlo. Al integrarlo, se da cuenta y responde a través de acciones. Pero si no integra bien nuestro cerebro, nuestras acciones no van a ser funcionales. Nuestras acciones no van a ser adaptativas. Entonces, ¿por qué ahí a un niño que abrazamos nos empuja? ¿Por qué yo abrazo a mi hijo o mi hija y me quiere pegar o me quiere escupir? ¿Por qué hace eso si la acción que yo estoy haciendo no amerita tal vez ese tipo de respuesta? Es que algo está pasando en su cerebro que no está integrando de una manera eficiente y por lo tanto la respuesta de igual manera no es funcional. Por eso es que hablamos de ¿qué? De alteraciones sensoriales. ¿Qué es una alteración? Cuando hablamos de alteraciones, estamos hablando de una agitación, un cambio, una variación de una cosa respecto a su estado normal o a un orden establecido. Si nosotros conocemos una persona que es bastante amable, es bastante graciosa, etcétera, y después de un tiempo lo vemos y está ofuscada, está molesta, responde gritando. Obviamente uno diría, ¿no? Esta persona está alterada. ¿Por qué decimos eso? Porque de su estado normal o su aspecto normal, el que yo conocía y el que la gran mayoría tal vez conocía, ya no es, ha cambiado. A lo que era antes, nosotros vemos una variación, un cambio. En este caso, hablamos de alteraciones sensoriales. ¿Por qué? Porque es relativo y está enfocado a que hay algo que está pasando en la parte de los sistemas sensoriales o también conocido como órgano de los sentidos. Quiere decir que la disfunción del procesamiento sensorial es un trastorno complejo del cerebro que afecta la forma en que la persona organiza, integra los distintos sentidos, los 5 que comúnmente conocemos: el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, así como el sentido propioceptivo, músculos y articulaciones, y también el sentido vestibular. Aquí en la especialización se va a hablar mucho de estos dos porque son la base del enfoque de integración sensorial que en la especialización se va a conocer. Junto con el sistema táctil, los tres son la base de este enfoque que ayuda a integrar este tipo de información, que aporta también para poder generar mejores integraciones sensoriales a nivel neurológico. Entonces, eso es lo que vamos, digamos, a ver en la especialización, y lo que queremos dar a conocer es qué cosas son los trastornos del neurodesarrollo y qué estrategias sensoriales y motrices podemos utilizar para poder realizar o ver o cambiar las conductas ante niños que presenten este tipo de dificultades, así como disfuncionalidades sensoriales o falta de estimulación. Entonces, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo? Es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños, de las niñas, a distintos niveles. Cuando yo les decía, el primer mes de nacido, o de gestación, perdón, la tercera semana ya se formaron las capas que van a comenzar a formar a los sistemas. Ya están ya. Al segundo mes ya se generaron todos los sistemas. De ahí comienzan a desarrollarse, a activarse, etcétera, a crecer.
pero ya de por sí, si hay un niño que tiene actualmente, ya nacido, alguna presunción o diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo, es porque este niño o esta niña ya nació con ello. No es que haya sido un contagio, no es que es una enfermedad, no es algo que nosotros hayamos hecho para que se genere este tipo de conductas y tenga como resultado trastorno de neurodesarrollo. No, los trastornos de neurodesarrollo, como se dice ahí, neurodesarrollo se ha generado justamente en el proceso de desarrollo del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, eso es un conjunto de dificultades. Por ejemplo, van a haber alteraciones o retrasos en el aprendizaje y en el crecimiento de habilidades tipo motoras, comunicacionales y sociales. Esas son una de las características de manera general cuando presentan en niños de trastornos del neurodesarrollo. Un componente común a todos estos trastornos de neurodesarrollo es la alteración de la formación y el desarrollo del nivel neuronal. Este afecta la funcionalidad del sistema nervioso. Esta alteración repercute en la adquisición de conocimientos y en la adaptación en el ambiente. Quiere decir que en el momento en el que comienza a formarse el cerebro, el encéfalo, ahí hay una dificultad. Algo pasó ahí en esa formación que ha hecho que se genere un trastorno de neurodesarrollo, que son como 6 o 7 trastornos que se va a conocer en la especialización y que todos tienen como factor común que se han desarrollado en el periodo de gestación, justo cuando se ha comenzado a desarrollar el sistema nervioso. Eso afecta la funcionalidad, repercute en la adquisición de conocimientos. Ahora, es en la formación. Cuando uno le hace exámenes de imágenes, una tomografía, una resonancia a un niño que tiene y a un niño que no tiene, digamos, trastorno del neurodesarrollo, físicamente los cerebros son iguales, del mismo tamaño, la misma consistencia, la misma forma, y uno no ve la diferencia de manera física. ¿Dónde está la diferencia? En la adquisición o en la alteración, en la formación. ¿Cómo es que se formó ese cerebro? ¿Cómo es que se interconectó todas esas nervios, neuronas, todas esas interconexiones? Algo pasó ahí que genera este tipo de conductas. Entonces, su inicio aparece en la infancia. En el trastorno del neurodesarrollo, ¿por qué es que nos percatamos de que un niño presenta o no? Porque ya en edades cortas comenzamos a notar ciertas conductas, tal vez un retraso de lenguaje, tal vez ciertas conductas que parecen muy exacerbadas, o tal vez son inhibidas, se esconden, se corren, se tapan, etcétera, ¿no? Pero su inicio siempre se van a percatar en la época de la infancia. En la etapa prenatal es la que se generó y comienza en la etapa de la infancia a mostrarse. Y la expresión de sus síntomas es observable a lo largo del desarrollo, aproximadamente los primeros 20 años de vida. Aproximadamente un niño, digamos, de desarrollo dentro del proceso, hasta los 7, 8 años, que normalmente hacen un diagnóstico en niveles bajos, un nivel 1 en TEA, un nivel leve TDAH, por ejemplo, un diagnóstico se da a los 8 años aproximadamente. Pero cuando tienen los niveles más altos, en nivel de TEA, un nivel 2, nivel 3, el TDAH, por ejemplo, un nivel moderado, severo, ya se pueden evidenciar en cortas edades, 2 años, 3 años, porque es bastante notorio. Hay muchas sintomatologías en las cuales a un neuropediatra se le puede decir sí, ya cumple este tipo de, digamos, eh, características, por lo tanto ya tenemos un diagnóstico. ¿A cuántas semanas se cierra el tubo neural? Más o menos a los 28 días del primer mes de gestación. O sea, casi el primer mes, estamos hablando de días, 28 días. Ahí se cierra el tubo neural. El tubo neural comienza, se abre
comienza a generar este tubo a partir del día 18 del primer mes y se cierra aproximadamente en el día 26 o 28. Entonces, justamente en ese proceso, María Luisa comienza a tener este tipo de información. A ver, perdón, por aquí también había... Ah, ya, perfecto. Entonces, observamos que dentro de este proceso, en el cual el niño ha desarrollado todo su sistema neurológico, todo su sistema del sistema nervioso, aproximadamente en todo este largo proceso de 20 años de vida, comienza a manifestar este tipo de características. Obviamente que ya a esa edad un niño, un joven en este caso, sabe qué tipo de trastorno tiene. Por eso tal vez han escuchado en algún momento, sí, yo soy autista, sí, yo soy TDAH, y ya conocen, digamos, su condición, porque esto es una condición. ¿Qué quiere decir? Me va a acompañar toda la vida. Por eso es que digo, no se va a curar, porque no es una enfermedad, es una condición que hay que aprender a ver cómo yo puedo desarrollarla, cómo es que puedo responder frente al medio, teniendo en consideración ello. Dependiendo de la etapa del desarrollo en el que se observen los síntomas, estos pueden variar dependiendo del nivel de funcionalidad de los procesos cerebrales. Hay personas que se percatan de estas conductas y comienzan a tener ya terapias. Luego de años ya tiene un diagnóstico. Pero ¿qué hace la intervención temprana? Hace que los niños comiencen a realizar acciones que evitan aprender unas que no son necesarias, no son funcionales, y más bien comienzan a tener estrategias para tener una mejor respuesta al medio. En vez de estar aprendiendo, esperando un diagnóstico, ya con las terapias uno comienza a mejorar estas respuestas. Entonces, no hay que perder, digamos, la oportunidad ante una presunción, comenzar a dar terapias, comenzar a eh, trabajar la estimulación, porque esperar a un diagnóstico, imaginémonos que sea no, perfecto, ya lo estimulamos, igual ya he estado trabajando, pero si es que sí, entonces lo que hacemos es evitarnos muchos esfuerzos, ¿no? En poder quitar esas conductas que han ido evolucionando porque no han habido una terapia y comienzan a tener, digamos, dentro de su normalidad en su conducta. Comienzan a tirar cosas, a tener tal vez movimientos repetitivos que no son funcionales. Entonces, con las terapias eso se ayuda y evitamos ese otro tipo de respuesta. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo que se presentan? A ver, vamos a responder acá una preguntita que dice aquí, de Soviet, perdón, aquí está. Solivet, ahí está. Buenas noches, mi hijo de 8 años tiene el diagnóstico de panhipopituitarismo, ¿ya? ¿Cómo puede ayudarle a su nivel intelectual? Está como en un niño de 5 años. A ver, ese diagnóstico, para ser sincera, nunca lo he escuchado, pero sí veo que afectan los niveles de inteligencia, vale decir, trastorno intelectual o discapacidad intelectual. Si es un niño de 8 años, pero tiene la capacidad intelectual de un niño de 5, es porque obviamente hay en este lado un trastorno severo en este aspecto. Hay que también considerar que hay diferentes aspectos en nuestra vida. En el caso del TEA, por ejemplo, vamos a ver situaciones en las cuales que afecta su socialización, su comunicación, pero la parte física, digamos, está bien. La parte cognitiva, en la gran mayoría de los casos, también están bien. Por eso es que dicen, ¿no? Es muy inteligente, se da cuenta, sabe todo, pero tiene este tipo de conductas. Es un niño TEA, es una niña TEA, pero sí sabe, porque no afecta en algunos casos la parte cognitiva, no afecta en algunos casos la parte motora, su desarrollo, digamos, físico es normal, por eso es que hay aspectos. Y en este caso, y con ese diagnóstico, si tiene este tipo de dificultades, Solivet, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a nivel intelectual? Obviamente ahí hay que hacer actividades en las cuales se repita mucho una misma acción.
es importante generar en nuestros niños experiencias. Mientras más cantidad de experiencias, vamos a poder guardar ese tipo de información a largo plazo. Es un niño de 8 años. Sabemos que tenemos que tener cierto tipo de información. Un niño de 8 años, ¿qué puede hacer? ¿Qué está capacitado a hacer? Pero si a nivel intelectual está como un niño de 5, obviamente tenemos que buscar la forma de cómo estimular eso, cómo hacer que el niño desarrolle este tipo de capacidades, sobre todo las intelectuales. Entonces, hay repetición, en caso de, digamos, de las terapias ocupacionales, a través de actividades de la vida diaria, terapias de atención y concentración, terapias de lenguaje, sobre todo en la parte comprensiva. Es importante la parte de la comprensión, independientemente de que uno pueda pronunciar muy bien las frases, las palabras, la parte de la comprensión es básica. Yo tengo que entender lo que me dicen, si no, no voy a poder responder frente al médico. Entonces, hay muchos tipos de terapias que tendría que llevar, digamos, de una manera simultánea, pero si hay una respuesta también en la parte sensorial, también es importante porque eso ayuda a que el cerebro recepcione de una manera más rápida ese tipo de estímulos. Con la terapia sensorial lo que hacemos es que el niño recepcione mucho mejor ese estímulo. Si estamos viendo que a través de experiencias un niño y una niña aprende más rápido, aprende mejor, ¿y qué mejor manera de comenzar a estimular estos sistemas sensoriales para que esta recepción de estímulos sea mucho más rápida y más eficiente? Entonces, en cuanto a la estimulación a nivel sensorial, aportaría mucho en cualquier tipo de terapias. Así es, Oliver, muchísimas gracias por tu pregunta. La parte donde está, ya. Buenas noches. Quisiera saber a partir de qué edad se puede diagnosticar el TEA. Sí, gracias, Ángela. Como les decía, dependiendo de los niveles en los que se encuentre un niño, se puede diagnosticar el TEA. Si es los más difíciles de diagnosticar son los niños TEA nivel 1. ¿Qué quiere decir? Son los que necesitan poca ayuda y que en la gran mayoría de sus capacidades, por ejemplo, hablan, se desarrollan, tienen hasta un buen nivel social en algunos casos. Pero ¿cómo es que se dan cuenta a veces de que sí podrían tener algún trastorno en cuanto a su conducta? Hay conductas que se van a mostrar siempre y que no tienen forma, digamos, eh, de, digamos, cambiar entre algunos casos y que éstas pueden afectar su vida, ¿no? Por ejemplo, ya conversa con las personas, habla muy bien, es inteligente, pero solamente juega con caballos. Le gustan los caballos. Todo el rato pasa con caballos. Un amigo quiere venir a jugar con sus carritos. No, no puede porque me gustan los caballos. Yo juego solo con caballos. Me junto con mis amigos que juegan con caballos. Eso puede afectar la parte de la socialización. Son conductas estereotipadas, ritualizadas, que pueden afectar aspectos de su vida. Cuando crezca, cuando tenga un trabajo, obviamente también eso va a ser parte de su proceso. No solamente me junto con personas que, digamos, saben mi carrera, contabilidad. Con contadores, solamente contadores, con otras personas no hablo. Podría pasar eso. Entonces comienzan a percatarse de algunas conductas que hace. Es una persona que tiene TEA. Esos son los casos, digamos, más difíciles, el caso de nivel 1, porque están entre el rango de que sí o no, el neurólogo comienza a hacer una serie de evaluaciones. Cuando tienen un diagnóstico en este tipo de niveles, cuando tienen 7 u 8 años. Ahí ya hay un diagnóstico definido, porque ya tienen toda la historia clínica, la anamnesis, las evaluaciones, y ya hay una respuesta. Pero en caso de niños nivel 2, nivel 3 en el TEA, por ejemplo, ahí sí puede haber un diagnóstico más temprano, 2 años, 3 años, porque las características son bastante evidentes. Grita, llora, se tira al suelo, no habla, no enfoca mirada, pega, lame cosas, etcétera. Es un conjunto de conductas que hacen que sí, evidentemente, a pesar de haber trabajado, estimulado, ¿no? Continúa todavía ya.
sí, ahí ya a veces se da un diagnóstico a los 2 o 3 años. Y obviamente ya comienzan a trabajarse las terapias de una manera más intensiva. Entonces, todo depende de cuál sea el nivel. Hace años yo te hubiera dicho a los 7, 8 años, a los 7, 8 años, pero también ahora en la actualidad ya se ve por los niveles en los cuales se presenta. No podemos evitar, sobre todo los neurólogos, que son los que evalúan, que son los que diagnostican, no pueden evitar ya ante ya evidentes conductas, ¿no? Y pasar diferentes evaluaciones más su historia clínica, decir no, si tiene TEA, tiene TDAH, etcétera, una serie de conductas que sí avalan lo que el neuropediatra está diagnosticando. Entonces, bastante depende de cuáles sean los niveles. Ella dice, tengo un niño de 2 años que tiene un posible diagnóstico de TEA, pero fija mirada, es cariñoso y no tiene movimientos repetitivos, solo que no habla. Qué extraño que tenga una presunción de TEA a los 2 añitos con esas características. En todo caso, María, yo te recomendaría mucho. El lenguaje es uno de los factores por los cuales las personas, en su gran mayoría, se percatan si hay algún problema. Hasta personas que no conocen sobre trastornos del neurodesarrollo, todos se fijan en el lenguaje, porque el lenguaje es un factor importante. Como tú bien has visto, niño de 2 años. Un niño de 2 años tiene que tener por lo menos 50 palabras en su vocabulario y decir 2 frases con significado. ¿Eso qué implica? ¿No? Por ejemplo, mamá más, quiero leche, dame pan. 2 palabras que tienen significado y que sus palabras, por lo menos en su vocabulario, tengan 50. Eso es lo que debería tener de manera concisa un niño de 2 años en la parte del lenguaje. Pero si un niño no dice o no tiene esas características, comienza a haber dificultades. Ahora, en tu caso, María, yo recomendaría mucho una terapia de lenguaje. Aportaría muchísimo. Porque si fija mirada, ¿no? Es cariñoso, no tiene movimientos repetitivos, pues comienzo a trabajar eso que le falta. Si es que hubiera un diagnóstico de esa naturaleza, que tenga TEA, obviamente el lenguaje va a ayudarle mucho, porque en el caso de TEA, cuando no hablan, es el problema. A veces comienzan a tener conductas en las cuales los niños quieren expresarse, lamer, morder, gritar. Entonces, yo recomendaría mucho ya a esa edad una terapia de lenguaje para que comience a estimularse esa parte. Si ya tiene esas características que aparentemente es un niño neurotípico, pues el lenguaje en cuanto a su terapia podría aportar mucho más. Así es, María. Eso es lo que yo te recomendaría por ahora. Yesenia dice, ¿cómo se le puede ayudar a un niño con microcefalia y epilepsia con tratamiento? No habla, tira las cosas y llora cuando le dan lo que quiere. Tiene 4 años, pero su edad mental es de 2 años. Ya, muchas gracias por tu pregunta, Yesenia. En este caso, obviamente, hay que trabajar de manera multidisciplinaria. A través de la integración sensorial también se trabaja mucho la parte, obviamente, neurológica, que es el caso que ella necesita. La microcefalia obviamente habla de un cerebro pequeño, menos tamaño en comparación con un cerebro normal. Entonces, eso hace que presente deficiencias. Por ejemplo, en el caso de él, no tiene un trastorno de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque sus deficiencias en este caso se deben a una microcefalia, es algo físico. Es lo que también vamos a conocer en la especialización. No todos tienen trastorno del neurodesarrollo. En el caso de nuestra amiga Yesenia, es por la microcefalia que presenta este tipo de conductas. También, ¿no? Obviamente hay interconexiones neuronales que no se dan de una buena condición, por eso es que también se presenta ahí. Entonces, la estimulación a nivel sensorial ayuda mucho, ayuda a una mejor interpretación de los estímulos, también desarrolla conexiones neuronales más eficientes. Aparte de eso, también se necesita ayuda con los neurólogos, con un terapista de lenguaje, con un terapista a nivel también ocupacional de actividades de la vida diaria. Eso aportaría, por eso hablo de una ayuda interdisciplinaria. Muchos especialistas
que abordar este caso para poder sacar adelante. Obviamente la edad mental de un niño con microcefalia va a ser mucho menor a la edad cronológica, porque ya de por sí tenemos un cerebro mucho más pequeño. Entonces, ayudarlo es y debería ser de muchas formas, con muchos especialistas. En esta edad, sobre todo, tiene 4 años. Ahí en edades tempranas hay muchas más posibilidades de una recuperación mucho más eficiente. ¿Lo puedo hacer cuando tiene 8, cuando tiene 10, 12? Claro que sí se puede, pero es un poco más difícil, más costoso, porque ya son más grandes y hemos abordado también otras conductas que no deberían. En cambio, cuando son edades cortas, es más rápido, aprenden menos cosas que no deben, entonces es más eficiente. Por eso es que la, digamos, intervención temprana es básica. Muy bien, ahí nos vamos a quedar por ahora, Yesenia. Gracias por tu pregunta y vamos a continuar aquí. Trastornos del neurodesarrollo. En la especialización también vamos a ver los tipos de trastornos del neurodesarrollo. En este caso estamos considerando los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5. El DSM-5 es un manual de diagnóstico que ayuda a los doctores, médicos, los que están en materia de salud, a dar un mejor diagnóstico y a tener un mejor tratamiento para cada uno de los casos. Ese es el DSM-5 que también nuestro país tiene, en este caso considera, es un nivel estándar, esto es de los Estados Unidos de Norteamérica, por eso es que dice Asociación Americana de Psiquiatría. Es la más estandarizada. También hablan de la quinta edición, ¿qué quiere decir? ¿Hubo una cuarta? Sí. ¿Habrá una sexta? Seguramente, porque comienzan a aparecer otros trastornos, hay otras sintomatologías, entonces se tiene que abordar también ello. En este caso, la actualidad es el DSM-5. En esta clasificación podemos encontrar los siguientes trastornos: discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje, del aprendizaje, perdón, trastornos motores, trastornos de tics y otros trastornos del desarrollo neurológico. Aquí vamos a ver los 6 primeros y del séptimo algunos cuantos, como el síndrome de Tourette, que es bastante conocido, pero otros trastornos del neurodesarrollo no, porque ya esos son diagnósticos más específicos que ya se encarga un neurólogo, un especialista, un doctor. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es conocer sobre todo las sintomatologías. Nosotros no diagnosticamos, no vamos a aprender a diagnosticar, pero sí vamos a aprender a observar conductas que nos van a decir, sí hay un trastorno, sí hay, perdón, alguna disfunción sensorial, que es una característica o una sintomatología de alguno de estos trastornos. Eso sí vamos a poder aprender en esta especialización. Muy bien, y aquí vamos a ver, ahí quedamos, a ver, Andrea, acá voy a tratar de responder, donde me quedé, perdón, no, diagnosticaron, bueno, necesito por parte de fomentación. A ver, perfecto, ya está esto. ¿Qué tipo de terapia se le puede hacer a un niño de 4 años TEA no verbal? Terapia de lenguaje. De todas maneras necesitamos terapia de lenguaje. Terapia sensorial, terapia ocupacional, terapia de modificación de conducta. La terapia de modificación de conducta es básica para los niños con TEA. Es necesario, es la única forma de poder generar esos cambios. Ahora, no puedo hacer las 4 terapias, es cierto. Entonces, de esas 4, 2 por lo menos. Terapia de lenguaje y también terapia de modificación de conducta. Esas serían las 2 que se podría comenzar, que son necesarias para los niños con TEA. Así es, Diana. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué temas se trabajan en terapia ocupacional aparte de fomentar su independencia y psicomotricidad? La terapia ocupacional es algo bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema
conductual, ¿no? Mandan terapia ocupacional, no sabe hacer sus cosas, son niños pequeños. Hay terapia ocupacional para personas adultas, terapia ocupacional para jóvenes, para niños. Dentro de terapia ocupacional también hablamos de rehabilitación física. En terapia ocupacional también con un enfoque de integración sensorial. Hay terapia ocupacional en sí para muchas de las áreas, muchas de las edades. Acá vamos a abordar con un enfoque de integración sensorial. Vale decir, nosotros creemos que a través de estimulación a nivel de los sistemas sensoriales vamos a hacer que nuestro cerebro integre mejor eso y dar respuestas adaptativas y funcionales al medio. Por eso es que trabajamos en este aspecto. Otras actividades de terapia ocupacional, como enseñar actividades de la vida diaria, terapia ocupacional para poder mover algunas partes motoras que han sido afectadas, ¿no? Eso se encargan otros especialistas, otras especialidades dentro de terapia ocupacional. Terapia ocupacional es bastante amplia. Entonces, eso depende, Stephanie, de lo que uno esté buscando y de las especializaciones. Algunos se encargan, por ejemplo, también de ver ortesis, ayudas, ¿no? Para poder tener un mejor equilibrio, una mejor postura, etcétera. Entonces, rehabilitación física también es una rama que ayuda y aporta mucho dentro de terapia ocupacional. ¿Qué tipo de terapia se puede llevar un niño con TEA? Terapia de conducta, terapia de lenguaje, yo recomendaría terapia sensorial también. Muchas gracias, Ruth. Fiorella dice, mi hijo le diagnosticaron con TEA, tiene 9, pero en su evaluación me dicen que su nivel de aprendizaje es de un niño de 7 años. Cuando hacen una evaluación para TEA, cuando ya están más grandes, hay la capacidad de poderle hacer muchos exámenes. Ahí, por ejemplo, ven la edad cronológica y la edad mental, ¿no? Estas famosas evaluaciones de inteligencia. Por eso es que dicen que su nivel de aprendizaje es de 7. ¿Qué quiere decir? Que él tiene 9, pero que tiene conocimientos de un niño de 7 años. Entonces, obviamente ahí necesitamos terapia cognitiva, terapia de atención, terapia de concentración. Son terapias que a través de las repeticiones de acciones, de trabajar mayor capacidad de su cerebro, va a hacer que poco a poco vayan comenzando a generar mucha más información, más capacidad de respuesta. Sí, obviamente es distinto un niño de 9 años, ¿no? Que más o menos ya debería estar en cuarto grado, creo, de primaria, y a un niño de 7, que recién estaría pasando a segundo grado, hay diferencia. Entonces, obviamente que sí, necesitamos que él tenga mucha más capacidad para que pueda entender cosas un poco más complejas. Entonces, sí, terapia de lenguaje, terapia ocupacional para actividades de la vida diaria, cómo hacer, necesita concentración. Eso es lo que yo recomendaría en este caso, Fiorella. Muchas gracias. Ruth dice, no, perdón. Me estoy pasando de luz. ¿Qué tipos de terapia se puede llevar un niño con TEA? ¿No? Terapia ocupacional de actividades de la vida diaria, terapias de modificación de conducta, terapia sensorial, terapia de lenguaje. ¿Qué más aquí? Ya está. Buenas noches. ¿Qué terapia es recomendable para niños de 5 años? Eso depende si tiene algún tipo de dificultad. Si es un niño neurotípico que está en su proceso, no hay ninguna terapia que darle. Hay que estimularlo. Estimulación o intervención a través de terapia son cosas distintas, ¿no? La estimulación se debe dar siempre, a cualquier edad, a todos los niños. Cuando hablamos de intervención, ya es otra cosa, ya es necesidad. Vemos una disfunción, vemos algún tipo de retraso, se tiene que intervenir. Ahí sí ya es nivel de terapias. Dice Maritza Pérez, el nivel de ayuda 3 de los chicos autistas, ubicaríamos a los chicos que son moderados y o graves. Claro, en el TEA hay 3 niveles. TEA nivel 1, 2 y 3. En el 1, digamos que sería el leve. En el 2 sería el moderado y en el 3 sería el grave. Pero no tienen esos nombres. Tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3. TEA 1, TEA 2 o TEA 3. El TDAH sí, es leve, moderado, severo, discapacidad intelectual leve, moderado, severo, profundo. Cuando veamos, digamos, en la especialización, hablar de trastornos del neurodesarrollo dentro del DSM-5, ahí vamos a ubicar los estados de gravedad.
Gracias, Marisa, por tu pregunta. Bueno, dice Valeria, yo tengo mi hijo de 4 años, es muy inteligente, tiene autismo grado 1, habla, pero en su conducta peñisca, todo le hace girar. Ya, esa es una conducta que tiene que ver netamente con la parte de la estimulación, que le falta estimulación propioceptiva y estimulación vestibular. Ahí veo que da vueltas, ¿no? A todo hace girar, todo hace girar, todo da vueltas. Eso está muy relacionado con el oído interno. La cóclea, que es parte de nuestra capacidad de poder tener cierta postura para poder realizar nuestras acciones, de mantenernos en equilibrio, la parte propioceptiva, que obviamente peñisca, necesita apretar algo, nos dice algo de la propiocepción, músculo. Entonces, es por ello que él sigue haciendo eso. Es nivel 1, qué bien, pero de todas maneras, cuando veamos, por ejemplo, las características de un niño TEA, vamos a ver ahí una de las sintomatologías. Va a presentar disfunción en integración sensorial. Disfunción en integración sensorial implica que puede tener en cualquiera de sus sistemas sensoriales, pero de todas maneras sí va a tener. Puede ser en uno, en dos, en tres, en todos sus sistemas sensoriales, pero sí va a haber alguna disfunción, no lo integra de una manera adecuada. Es por eso que presenta este tipo de conductas. Cuando se trabaja estimulación propioceptiva a nivel vestibular, estos niveles van a ir bajando, porque ya se estimula, entonces ya comienza a tener una respuesta mucho más funcional. Así es. Muy bien, aquí mi niño fue diagnosticado con un problema TDAH, tiene 4 años. ¿A qué edad tendría un diagnóstico certero? Si es un TDAH a nivel leve, o sea que usted podría ver tal vez de que sí, yo lo veo como si fuera normal, como si estuviera una conducta de niño neurotípico, pero sí, obviamente es bastante inquieto, porque hablar de niño hiperactivo, eso solamente lo habla un doctor, él es el que nos dice, yo puedo mirar a un niño muy activo, dinámico, inquieto, pero yo no puedo decir que es hiperactivo. Eso solamente lo hacen los médicos, los doctores. Pero si yo tengo, digamos, esa duda, porque hace lo que la gran mayoría de los niños hace, solo que tiene estas dificultades, trabajar de una vez una terapia, ¿no? De atención y concentración, de control de impulsos, porque un niño con TDAH presenta una disfuncionalidad en cuanto a la impulsividad, trabajar de por sí y luego del diagnóstico que le han dado, 1 año, 2 años con terapia, de nuevo volver a hacer otro diagnóstico para ver cuál es la evaluación que tiene. Cuando no hay, digamos, una certeza, después de que han hecho, a los 2 años se recomienda hacer de nuevo otra evaluación, pero ya con terapia, ya con una intervención mediada. Así es. Hasta ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por sus preguntas, muy interesantes. El día viernes continuaremos respondiendo las preguntas, porque ya son las 10 y les agradecería mucho que me tengan paciencia y el día viernes continuamos. Muchísimas gracias, mucho gusto en conocerlos. Dios mediante, nos vemos ya el día viernes. Cuídense mucho, gracias y disculpen a los que no les he podido responder. No se preocupe, Miss. Muchas gracias a usted, muchas gracias por una vez más, pues nutrirnos de un poquito más de todo lo que usted domina y muchas gracias a todos ustedes por participar, chicos. Esta vez, pues indicarles que el taller, como indica la Miss, el viernes nos estaríamos viendo ya para la segunda sesión. Les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp a través del chat ahorita que tenemos para que se puedan unir los que no están. Bien, y en caso de poder solicitar su certificado sin ningún problema, lo puedan hacer también por ese medio. Lo que le quería comentar a los que estaban interesados era el detalle de nuestra certificación. No sé si logran verlo. Ahora sí. Como pueden observar, el certificado como tal que nosotros brindamos cuenta con lo que es, aquí está el modelo original. Van a poder observar, este es un modelo de otro de nuestros talleres gratuitos. Sale con ambas firmas originales de los encargados de la institución de capacitaciones LATAM. Y lo mejor de esto es que el certificado va a salir con el QR correspondiente en la parte de atrás, en la parte del reverso. Va a llevar el número de registro,
el nombre como participante, el número de DNI, nuevamente el curso mencionado. Recuerden que los certificados son por 220 horas pedagógicas y el mes que se está brindando, o sea, el mes de marzo. ¿Bien? De igual manera, como les comentaba, el costo es un pago único de 100 soles que consta de envío digital y físico a través de Olva Courier o a través de Shalom. Pueden solicitarlo por cualquiera de los dos medios para Lima o provincia sin ningún problema, ¿sí? El certificado, si es que lo abonan ahorita, tiene una demora de entre 48 a 72 horas como máximo. Bien, porque son con firmas originales. Entonces nosotros esperamos a los encargados de la institución para poder realizar las firmas, escanearlos y enviar. Primero siempre va a llegar el digital. El digital a más tardar siempre llega lunes, miércoles o viernes. Bien, luego de ello sí, el físico vamos a planificarlo para que le pueda llegar a través de Shalom, que a algunos le queda mucho más cerca poder recogerlos, o a través de Olva Courier, que los lleva hasta su domicilio o trabajo. Tenemos chance de poder solicitarlo desde ahora, separándolo con 50 soles como mínimo, o hasta finalizar este taller. Bien, que sería el día 25, si no me equivoco, para que lo puedan solicitar sin ningún problema y pueda llegar. Ahora, si lo solicitan, también ya estamos haciendo las entregas correspondientes en estos días del certificado digital a las personitas y los participantes que ya han separado. Recuerden que solo son 25 cupos, ya tenemos copados, solo tenemos 18 disponibles. Cualquier cosita quedó a través del grupo pendiente para poderlos ayudar con la certificación, ¿sí? La especialización está iniciando la primera semana de abril. Ahorita les paso a través del grupo para que no se confunda la información, la planificación del diplomado para poderlos ayudar. Ahora te mando, Marita, si estás en el grupo, te voy a mandar los números de cuenta de la institución. Sí, chicos, tener mucho cuidado con ello. Y A o B, alguna otra persona les escribe, que no sea yo o Richard, quien es mi compañero, quien me apoya con el envío de los enlaces y todo ello. Igual avisarnos, por favor, para poderlos ayudar y evitar algún tipo de estafa o algún tipo de inconveniente, ¿sí? Solo manejamos dos cuentas, Instituto de Desarrollo Profesional o Centro de Capacitaciones. Entonces, chicos, si no hay alguna otra duda, esto sería todo de mi parte. Nos estamos viendo el día viernes para poder continuar con la segunda sesión. ¿Sí? Un gusto. Hola, buenas noches. Dime, Hola. Lourdes. Sí, Sí, te quería escucho. hacer una consulta. Aquí dice que en el certificado dice psicología educativa y No, este es estrategias un de modelo. apoyo. Ok, porque estaba viendo que es otro, ¿no es cierto? Es algo, es Claro, nosotros manejamos ocupacional. ahorita. A ver, déjame buscarlo. Aquí está. Este sería el certificado que ustedes obtendrían, que sería terapia ocupacional, enfoque de integración Claro. sensorial y disfunción sensorial. Ok, ese es entonces. Listo, ya me estaba preocupando. No, no te Pensé que me había preocupes. equivocado yo del curso. No te preocupes. Era el modelo que tenía a la mano. Este es el que recibiríamos. Recuerden que de igual manera al solicitar el certificado yo les envío un link. En el link están todos nuestros talleres. Lo que sí debemos marcar el taller correcto de cómo quieren el documento. Otro Ok. punto, si son licenciados o magíster, por favor poner al principio de tu nombre, porque la señorita de administración lo que hace es copiar y pegar y realizar el documento para mandárselos a cada uno para que le puedan decir si está bien o está mal, ¿sí? Antes de poder realizar la firma correspondiente. Ok, gracias. No se preocupen, chicos, entonces eso sería Bien, todo de mi parte. señorita, buenas noches. Disculpe. Dime. En este caso, señorita, el link usted nos mandaría para nosotros poder ¿Se te fue la señal, abonar Odilia? para el Ahí, ahora sí. certificado. Sí, ahora sí te escucho. Usted nos mandaría ¿cómo se llama? Para hacer el abono Sí, del ahorita les certificado. envío las cuentas. Ahorita me pongo en ¿Ya? contacto a través del grupo de WhatsApp. Ahorita Ya. les voy a escribir los detalles para que ustedes me puedan poner, quiero mi certificado y ya me contacto con cada uno de ustedes por interno ahorita. Ya está. Ya. Dale, Excelente, no te preocupes. gracias. Muy buenas noches, chicos. Entonces sería todo de mi parte. Muchas gracias por participar. Nos estamos viendo el día viernes. Buenas noches, descansen. Nos vemos por el grupo. Buenas noches. Buenas noches.